Hola chicos, nuevamente por aquí les habla el profesor Alejandro, espero que se encuentren bien y en el presente video pues daré explicación a lo que tiene que ser referente a la guía didáctica número 2 del área de química. Listo, entonces, para empezar les quiero decir, les quiero pedir disculpas por el volumen, la verdad es el máximo volumen que me da el computador, así que si pueden utilizar audífonos les va a ser mucho más fácil escuchar la grabación. Em, bueno, la guía didáctica que vamos a ver esta semana, tuve un error cuando las envié y todavía aparece guía didáctica número uno, ¿sí? También aparece guía didáctica número uno. No obstante, esta es la número 2. ¿Cómo van a saber ustedes cuál es la uno y cuál es la 2? Pues en la segunda hoja, en la subportada, aparece guía didáctica segunda semana, segundo periodo. La de la primera semana que ya me la tuvieron que haber enviado hace referencia al modelo atómico actual, donde hablan de configuración electrónica, cómo está configurado el átomo en su núcleo, en sus subniveles, etcétera. Esta tabla, esta guía, vamos a hablar principalmente de la tabla periódica. Ya hablamos del átomo, ahora vamos a pasar a la tabla periódica. ¿Por qué? Porque es que cada átomo conforma un elemento. ¿Y a dónde tenemos organizados los elementos? Pues en la tabla periódica, ¿listo? Entonces, por eso después de ver el átomo, ahora vamos a ver la tabla periódica. Ojo, aprenderse esta secuencia. Los átomos dan origen a los elementos y los elementos conforman la tabla periódica. Es como una especie de secuencia. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben que pues los trabajos tienen que primero hacer lectura de la guía, ¿no es cierto? Leerla completamente. Eh, una vez lean la guía, pues pueden empezar a desarrollar las actividades, la actividad que hay al final de la guía. No se pasen de una vez a la actividad sin leer la guía o sin mirar el video, porque entonces no van a saber cómo resolverla, ¿listo? Em, también, como ustedes ya les he dicho anteriormente, pueden enviarme los trabajos, los pueden hacer en el cuaderno si quieren, los pueden hacer en hojas de blog, los pueden hacer en Word, en el medio que más se les facilite y también me los pueden hacer llegar por el medio que más se les facilite, ya sea por WhatsApp o por mi correo electrónico. Si me lo envían por correo electrónico, les pido que me escriban por interno un mensajito, profe, ya le envié el trabajo, por favor me confirma si le llegó porque es que a veces envían los trabajos y de pronto escriben mal el correo electrónico, entonces a mí nunca me llegan. Entonces, pues si no me llega, pues yo cómo hago para saber o para calificarlo. Entonces, si pueden, me escriben un mensajito por WhatsApp, me dicen, profe, ya le envié el trabajo, por favor me confirman. Y yo cuando mire, les digo, confirmo, recibido el trabajo. ¿Listo? La nota del trabajo, pues se tomará teniendo en cuenta que el trabajo esté bien hecho, que el trabajo esté completo, que el trabajo esté impecable. Y obviamente les valoraré bastante el esfuerzo. Igual ustedes saben que yo estoy pendiente por WhatsApp para cualquier inquietud que tengan. Entonces, como les decía, vamos a hablar de la tabla periódica. Resulta que con la tabla periódica sucedió lo mismo que con el átomo, ¿sí? Ha venido evolucionando. Desde que se encontraron los primeros elementos, la tabla periódica ha venido evolucionando. Así como vimos que el átomo ha venido evolucionando, ha tenido diferentes modelos. Cuando empezamos con que primero dijimos que era una esfera compacta, luego se le salió el modelo del pudín con pasas, posteriormente vino Rutherford y nos demostró que el átomo tenía un núcleo y una periferia, luego vino Bohr y así sucesivamente. ¿Listo? Lo mismo ha sucedido con la tabla periódica, ha venido evolucionando. El error de un científico se convierte en la oportunidad para que otro científico lo mejore. Por eso no hay que tener miedo al error. Si nos equivocamos, la equivocación no quiere decir que el proceso esté mal hecho, solo que nos puede dar lugar a nuevos descubrimientos y eso es lo que ha pasado casi siempre en las ciencias. El error de un científico le ha permitido al otro mejorar y hacer nuevos aportes. Entonces, bueno, la tabla periódica, digamos que es como el organigrama en el cual vamos a encontrar todos los elementos agrupados, ¿no es cierto? Para aquella época, para el siglo XIX principalmente, pues todavía no se habían descubierto todos los 118 elementos que tenemos actualmente, o sea, no estaba esta tabla como tal, no estaban todos esos elementos, sino que habían alrededor de unos 60 elementos descubiertos. Ya con el tiempo, pues se vinieron descubriendo nuevos elementos. La primera, cada elemento tiene diferentes características de propiedades químicas, propiedades físicas, por ejemplo, masa atómica, punto de fusión, punto de ebullición, electronegatividad, valencia, radioatómico, volumen atómico, tiene diferentes características.
La primera organización que se tuvo de la tabla periódica se tuvo en cuenta teniendo en cuenta sus masas atómicas, ¿listo? Fue la primera organización que se tuvo, es decir, cuánto pesaba el elemento. Es un equivalente de lo que pesa el elemento, no quiere decir que un átomo de ese elemento pese esa cantidad, sino que es un equivalente. Pero la primera organización que se tuvo fue teniendo en cuenta esa característica, las masas atómicas. ¿Quién la hizo? Johann Dobereiner en el año de 1828. Entonces, este señor, como les digo, este científico, las organizó teniendo en cuenta su masa atómica, la masa creciente de algunos elementos, y las organizó en una secuencia que se le llamaba tríadas. Tríadas viene de tres. ¿En qué consistía la organización de este señor? Pues hacía grupitos de tres, por eso tríadas. Entonces él tenía en cuenta las masas atómicas, entonces sumaba las masas atómicas de los elementos, por ejemplo, tomaba dos elementos, en este caso el litio y el potasio, los dos elementos de extremo, ¿no es cierto? Aquí tenemos sus pesos o masas atómicas. Entonces si sumamos 39 más 7, pues nos va a dar 39 más 7, 46. Y si lo dividimos entre 2 nos va a dar 23, que sería la masa del sodio. Entonces esta sería la primera tríada. Acá podemos tener más ejemplos de tríadas. Entonces supongamos que tenemos los elementos que ustedes ven ahí. Litio, que tiene una masa atómica de 7, bromo, que tiene una masa atómica de 80, sodio, que tiene una masa atómica de 23, potasio de 39, yodo 127 y cloro de 35,5. Entonces escojamos dos elementos. ¿Listo? Entonces escojamos el cloro y el yodo. Esos son los que vamos a hacer nuestra triada. ¿Listo? Vamos a escoger los dos elementos de extremo. En este caso el cloro y por acá en el otro extremo vamos a escoger el yodo. Entonces tenemos que la masa del yodo es 100, perdón, 127. Esa sería la masa del yodo. Entonces, ¿qué era lo que hacía él? Pues sumaba estas dos masas atómicas, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos la suma, sería 7 más 5, 12. Llevo una, serían 6, 162. Nos daría eso. 162, perdón, 162,5. Listo, 162,5. Ahora, ¿qué era lo que hacía? Pues ya habiendo sumado esas masas, pues lo que hacíamos es dividir eso entre 2. 362,5 dividido 2. Eso nos va a dar, si dividimos esto entre 2, ¿no es cierto? Entre los dos elementos, dividido 2, eso va a ser igual a 81. ¿Listo? Entonces, ¿qué elemento debería conformar la tríada? La tríada, un elemento que tuviera aproximadamente este peso atómico. ¿Cuál sería en este caso? Pues sería el bromo. Entonces aquí ya tendríamos otra tríada. Bromo cuya masa atómica es 80. ¿Listo? Y así sucesivamente él fue haciendo demás tríadas con los elementos que habían hasta la época. Hasta en esa época habían aproximadamente 60 elementos, que es lo que vemos aquí. ¿Listo? Resulta que esta organización que obtuvo Dobereiner, que mostró Dobereiner, pues fue aceptada por un tiempo. No obstante, pues no era completa porque imagínense cuántas triadas nos podrían salir, ¿no es cierto? Podríamos hacer infinidad de combinaciones. Imagínense haciendo triadas con todos los 118 elementos que tenemos actualmente, pues daría mucha gran cantidad. Entonces, por eso, pues no fue, o sea, no tuvo el auge. Para la época sí, pero no era la forma correcta o más idónea para hacer la organización. Después de este señor, del señor Dobereiner, pues vino el señor Johann Alexander Newlands. Este señor observó que ordenó a él se le conocen como las octavas de Newland. Lo que hizo él fue el primero en organizar la tabla periódica como en grupos y periodos. ¿Qué son grupos y periodos? Pues filas y columnas, ¿listo? Y él se dio cuenta, se le llama octavas porque él los organizaba pues del 1 al 8, triadas de 3, octavas de 8, que era lo que hacía este señor.
pues él organizaba los elementos teniendo en cuenta también sus masas atómicas, ¿no es cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y él se daba cuenta que el octavo elemento tendría características similares al primero, al que le precedía. Luego volvía y sumaba 7, 8, 9, 10, 11, 12. El octavo elemento nuevamente en ocasiones tenía características similares al de la misma columna. No obstante, esto no siempre se repetía. Por ejemplo, mira, aquí podemos ver que estos elementos no tienen características similares, ya que el oxígeno y el azufre son elementos no metálicos, mientras que el hierro es un metal. Entonces, esa fue la siguiente clasificación. A él se le atribuye ser el primero en organizar la tabla periódica como en grupos y periodos, que es como actualmente la tenemos hoy. Hoy la tabla periódica que tenemos actualmente pues se maneja en grupos, ¿no es cierto? Que son las columnas, y en periodos, que vienen siendo las filas. Listo. Entonces, como les decía, esta tabla periódica se vino abajo debido a que algunos elementos no compartían las mismas características con el predecesor, como el que ya les expliqué acá, ¿no? Como les decía aquí, tanto oxígeno y azufre comparten ciertas características, por ejemplo, son no metales, pero el hierro ya es un metal que tiene características completamente diferentes a los dos anteriores. ¿Listo? Después de Newlands vinieron otros dos científicos que trabajaron obviamente de forma independiente, pero sus tablas periódicas o las tablas, la organización que dieron fue muy similar. Entonces tenemos primero a Lothar Meyer, quien ya no ubicó su tabla periódica. Los dos anteriores las organizaron teniendo en cuenta su masa atómica, ¿no es cierto? Ya este señor no tuvo en cuenta su masa atómica, sino que tuvo en cuenta el volumen atómico, es decir, qué tan grande era el átomo de ese elemento. Y él se dio cuenta que elementos similares tienen un volumen atómico similar, es decir, elementos que comparten ciertas características tienen un volumen atómico similar, o sea que su tamaño va a ser casi igual de grande. Y esta fue la tabla periódica que él expresó. Ya él continuó, mire que él continuó con los avances que venía haciendo en Newlands, porque siguió continuando con la idea de grupos y periodos. Como les decía, ellos trabajaron, tanto Meyer como Mendeleev, que es el que vamos a hablar ahora, propusieron tablas muy similares, no obstante trabajaron de forma muy independiente, ya que Meyer pues, es un químico alemán, mientras que Mendeleev es un químico ruso. ¿Listo? Mendeleev pues, se le conoce como el padre de la tabla periódica porque fue el primero como tal en dar una organización más fidedigna de esa tabla periódica. Además hizo otras contribuciones que no hicieron los antecesores, los demás científicos. Entonces, para la época cuando Dmitri Mendeleev publicó su tabla periódica, se habían descubierto apenas 63 elementos. Entonces, nuevamente Dmitri Mendeleev se devuelve y organiza los elementos teniendo en cuenta sus masas atómicas, es decir, empezó desde el más liviano hasta el elemento mucho más pesado. Por eso nos dice que organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, en filas y columnas, de modo que elementos que quedaban en la misma fila tenían propiedades semejantes. Una de las grandes contribuciones o de los grandes aciertos que tuvo Dmitri Mendeleev fue haber dejado espacios vacíos en la tabla periódica. Supongamos, tenemos un elemento que tiene una masa atómica de 20 y el siguiente elemento que teníamos tenía una masa atómica de 40. Entonces mire que hay un gran espacio entre 20 y 40. Entonces, ¿qué fue lo que hacía? Dejaba esos espacios porque él decía, va a aparecer un elemento que tenga una masa que esté entre 20 y 40, y eso fue uno de los grandes aportes que pudo hacer Dmitri Mendeleev, y por eso fue que su tabla periódica sí sentó las bases para la tabla periódica actual. Listo, entonces aquí tenemos una imagen de la tabla periódica que formuló Dmitri Mendeleev. Para que la podamos ver mejor. Aquí tenemos una imagen de la tabla periódica de Dmitri Mendeleev. Entonces, como les decía, él los agrupó en filas, ¿no es cierto? Filas horizontales, filas y columnas
verticales. ¿Listo? Estos eran los 63 elementos que habían descubierto hasta la época. Mire que él dejó sin igual de espacios vacíos. ¿Por qué? Porque entre la masa atómica de este elemento y este elemento pues había un gran número que podría ser ocupado por otros elementos. Y esa fue el principal aporte que hizo, o lo que le dio firmeza a su tabla periódica, fue esta. Posteriormente se vinieron descubriendo estos elementos. Otra de las características que tenía esta tabla periódica es que era que estos elementos, los que quedaban en la misma fila, compartían características similares. No obstante, mira, aquí tenemos como él enunció la tabla, o sea, enunciado de cómo era la tabla periódica. Entonces nos dice, las propiedades de las sustancias simples, así como también de la composición y propiedades de los compuestos de los diferentes elementos químicos, se encuentran en dependencia periódica con la magnitud de sus masas atómicas. Es decir, las características y las propiedades de esos elementos dependían de su masa atómica. A medida que cambiaba su masa atómica, pues las características de esos elementos también iban a cambiar. Es decir, las propiedades de los cuerpos simples, así como las formas y propiedades de los compuestos de los elementos, se encuentran en dependencia periódica de los pesos atómicos de dichos elementos. ¿Listo? Entonces, esta tabla periódica generó una gran revolución en la química y una gran aceptación. Eh, se le abona que la formulación de esta tabla periódica pues fue algo muy empírico, muy de su análisis. Para la época pues no se hacían gran cantidad de descubrimientos. Además, cuando él formuló su tabla periódica pues se conocía del átomo, pero todavía no se tenía el átomo tal cual como es ahora. Es decir, no se hablaba de electrones, ni de protones, ni de número atómico, ni de estructura atómica, ni nada por el estilo. Eh, Entonces, como les decía, ¿no? El error de uno puede motivar a que otros científicos pues intenten dar solución a la problemática que tenían las tablas periódicas anteriores, que es lo que nos dice aquí. Mire, la clave del éxito de sus esfuerzos fue comprender que los intentos anteriormente habían fallado porque todavía quedaba un cierto número de elementos por descubrir y había que dejar los huecos para esos elementos en la tabla periódica. Por eso les decía que o sea, uno de los grandes aportes que él hizo en esa tabla periódica tuvo una gran aceptación debido a que él dejó espacios vacíos para elementos que posteriormente se iban a descubrir más adelante. No obstante, pues esta tabla periódica, digamos que no es la que tenemos actualmente porque tuvo un error. Cuando se descubrieron los gases nobles, se dieron cuenta que algunas masas atómicas de los gases nobles pues no coincidían con la de esta tabla periódica o con la organización que pretendía esta tabla periódica. Por eso pues más adelante vino otro científico que fue ya el que dio las bases, el que sentó la tabla periódica como la conocemos hoy en día. ¿Listo? Entonces pues ese era como un recuento así rápido de lo que fue la historia de la tabla periódica. Recordemos que empezamos con las triadas de Dobereiner. Triadas viene de 3, ¿no es cierto? Entonces él tomaba dos elementos, sumaba sus masas atómicas, las dividía entre 2 y el resultado pues le iba a dar, si le daba 23, entonces venía y buscaba un elemento que tuviera esa masa atómica 23 y ahí formaba la primera triada. Después vinieron las octavas de Newland. Octavas vienen de 8. Posteriormente, recordemos que estos dos tenían en cuenta sus masas atómicas. Después viene Meyer, que ya no tenía en cuenta su masa atómica, sino su volumen atómico. Y posteriormente, para la misma época más o menos, Dmitri Mendeleev, que fue el que sentó las bases de la tabla periódica, organizándolas en grupos, en filas y columnas, ¿no es cierto? Y el principal aporte, dejando espacios vacíos para esos elementos que que no se habían descubierto para la época. Entonces, una vez ustedes hagan lectura de la tabla, de la información que hay aquí, de la explicación que he hecho, pues ahí sí podemos pasar a resolver la actividad. Entonces, la primera pregunta nos dice: realiza una línea de tiempo sobre la historia de la tabla periódica, haciendo énfasis en el científico, año, aportes y falencias. Listo, no es necesario que transcriban nuevamente todo esto que estoy acá, sino que tengan, entonces, por ejemplo, podemos empezar con el primer científico, fue Dobereiner, ¿no es cierto? Entonces ponemos el año en el que él formuló su tabla periódica o postuló sus ideas, 1828. ¿Listo? Entonces, nombre, Dobereiner, 1828. ¿Qué más? Aportes. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes de él? Pues que él dio los primeros intentos de organización en forma
de tríadas, ¿no es cierto? Es decir, grupos de tres elementos. ¿Y cuál fue una de sus principales falencias? Pues que al organizarlo, a tener en cuenta esta organización, pues nos iban a salir muchas tríadas, es decir, que íbamos a tener una gran cantidad de formas de organizar esa tabla periódica. Es más, no se iba a poder organizar porque ¿cómo íbamos a organizar esas tríadas? Iban a salir muchas tríadas. Lo mismo van a hacer con Newlands, con Meyer y con Mendeleev. Posterior a eso, entonces nos dice, teniendo en cuenta los símbolos y nombres de los elementos, resuelve el siguiente crucigrama. Entonces aquí tenemos principalmente los símbolos, entonces lo que ustedes van a hacer es completar. Por ejemplo, aquí nos dice Cu. Cu es el símbolo del cobre, entonces aquí vamos a escribir cobre. ¿Listo? Completamos el crucigrama. La tercera, explica con tus propias palabras por qué la tabla periódica de Mendeleev se dejan algunos espacios vacíos y cómo iban a ser llenados dichos espacios vacíos. Bueno, ya hablé bastante sobre esto, ¿no? Recuerden que una de las grandes características que tenía esa tabla era que dejaba esos espacios vacíos. Y la última dice, encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. Entonces están las palabras, está la sopa de letras y dice, agrupa dichas palabras según su relación con cada uno de los autores. Entonces, como tenemos tres autores, supongamos, entonces tenemos Dmitri Mendeleev. Entonces, podemos hacer, si pueden hacer si quieren un cuadro comparativo. Entonces, en el lado de Dmitri van a poner todos los nombres que sean relacionados con él, como por ejemplo masa atómica, periodos, ley periódica. Luego de Bereiner, en Do Bereiner pues podemos poner octavas, perdón, en Newlands podemos poner octavas, también podemos poner grupo, en Dimitri, en donde está en Do Bereiner que vamos a colocar triadas, en Meyer pues vamos a colocar volumen atómico y así sucesivamente. Eso era todo, la verdad esta guía no tiene gran complicación, es más que todo teoría. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, cualquier cosa, pues me pueden escribir por WhatsApp y quedo atento a sus preguntas. Espero que tengan una buena semana y nos veremos en una próxima oportunidad.